La Primera Guerra Mundial ha sido descrita con frecuencia como una de las grandes marcas de la historia. Lo que quiero hacer es Lo que quiero hacer es explicar en qué consiste la diferencia entre la historia anterior a la Primera Guerra Mundial y la historia posterior a la Primera Guerra Mundial, y explicar que a partir de la Primera Guerra Mundial, tenemos alguna razón para etiquetar este periodo como un periodo de descivilización. Quiero hacer las siguientes cosas. 1. Quiero presentarles en forma muy breve una teoría económica. Luego quiero aplicar esta teoría a la posguerra y a la anterior a la Primera Guerra Mundial. Y luego quiero mostrarles el poder predictivo de esta teoría. Permítanme comenzar con la teoría. El gobierno es un monopolio territorial de la compulsión o un monopolio territorial de las violaciones de los derechos de propiedad. Y se debe esperar que todos los gobiernos tengan una tendencia al crecimiento. Y también se debe esperar que todos los gobiernos tengan una tendencia a la expansión territorial. Sin embargo, diferentes formas de gobierno afectan, por así decirlo, a estas dos tendencias hacia el crecimiento interno y hacia la expansión territorial. Podemos distinguir entre dos tipos de formas de gobierno. Lo que trato de hacer ahora es algo que nunca he visto en la literatura hecho, a pesar de que es una idea muy elemental. Podemos usar la distinción de la economía entre propiedad privada y propiedad pública también aplicándola a la institución del gobierno. Los gobiernos pueden ser de propiedad privada, lo que sería una situación en la que existe un gobernante que posee el gobierno como si fuera su propiedad privada. En particular, tendría derecho a transmitir la propiedad del gobierno a las generaciones futuras. Y podemos tener un gobierno de propiedad pública cuando el gobierno es cuando los cuidadores están a cargo del gobierno que no son dueños del gobierno, pero temporalmente están a cargo de los gobiernos. Por supuesto, no pueden transmitir la propiedad del gobierno a las generaciones futuras. Y el gobierno de propiedad pública también serían instituciones donde hay libre entrada, por así decirlo, en la institución del gobierno. Mientras que si hay propiedad privada en el gobierno, entonces obviamente no hay entrada libre en la institución del gobierno. Ahora, a partir de esta diferencia entre el gobierno de propiedad privada y el gobierno de propiedad pública, se pueden hacer varias deducciones utilizando algunas suposiciones adicionales. Voy muy rápido a estos. Uno, en primer lugar, podemos decir que un propietario privado de un gobierno tiene un incentivo económico para maximizar su riqueza total. Es decir, estará interesado en preservar el valor capital del gobierno de su reino, por así decirlo. Por otro lado, si los gobiernos son de propiedad pública, el incentivo económico de tales cuidadores no es preservar el valor de capital del reino o del gobierno. Pero su incentivo es saquear el país lo más rápido posible. Porque lo que no puede saquear ahora, es posible que nunca pueda saquear en el futuro. La segunda predicción está íntimamente relacionada con la primera, y es esto debido al hecho de que en un gobierno público existe una entrada libre, mientras que un gobierno de propiedad privada es muy restrictivo. Tú mismo se lo pasas a las generaciones futuras. En los gobiernos privados existe una clara distinción, por así decirlo, entre los gobernantes y las personas que están siendo gobernadas. Todos se dan cuenta claramente de que ellos son los gobernantes y que yo estoy siendo gobernado. Por otro lado, en un gobierno de propiedad pública,
es posible que se encuentre entre los gobernados en este momento, pero tiene la oportunidad de convertirse en el gobernante mañana. Todo el mundo puede convertirse en presidente, por así decirlo. Nadie puede convertirse en rey. Como consecuencia, habrá por parte del público más resistencia contra la regla de una persona privada que contra una persona que puede ser sustituida por otros individuos. Por lo tanto, habrá una resistencia contra el gobierno mucho más pronunciada en el gobierno privado que en los gobiernos de propiedad pública. La tercera predicción es que un propietario privado de un gobierno, por ejemplo, no incurriría en deudas tan probablemente como lo haría un cuidador del gobierno de propiedad pública. Debido a que un cuidador de propiedad pública está exento de responsabilidad por las deudas en las que incurre, las deudas serán pagadas por los futuros cuidadores y no por él mismo. La cuarta predicción es que un propietario privado de un gobierno se abstendrá en gran medida de redistribuir los ingresos dentro de la sociedad civil. Lo que hará es redistribuir los ingresos de la sociedad civil sobre sí mismo. ¿Por qué se limitaría a redistribuir los ingresos dentro de la sociedad civil? Porque se da cuenta de que si redistribuye el ingreso dentro de la sociedad civil, disminuirá, por así decirlo, el valor de su reino, fomentará el comportamiento improductivo, etc., y se abstendrá de hacerlo. Por otro lado, un cuidador público del gobierno, porque tiene que ser reelegido, por supuesto, hará enormes esfuerzos para redistribuir los ingresos dentro de la sociedad civil. Después de todo, tiene que ser reelegido por esas personas y al hacerles promesas, sabe que esta es la forma de ser reelegido. Y la quinta predicción se refiere ahora a la guerra y la política exterior. Es lo siguiente, mientras que los propietarios privados también tienen una tendencia a ir a la guerra y expandir sus territorios, los propietarios privados recurren a una forma diferente de expandir su territorio, y es mediante la participación en la política matrimonial. Simplemente puedo casar a mi hijo con el hijo de otra persona, otro gobernante, y de repente mi territorio es mucho más grande. Así que puedo recurrir a medios pacíficos, por así decirlo, para ampliar mi territorio. Mientras que si soy un público, mientras que si soy un cuidador, no hay otra forma que participar en la conquista. Vale, ahora quiero aplicar esta teoría. En primer lugar, quiero explicar ahora por qué la Primera Guerra Mundial es, por así decirlo, el punto de la historia al que se puede aplicar esta teoría. Obviamente, implícito en lo que he dicho hasta ahora, es que los gobiernos privados de la forma en que lo he descrito. El ejemplo histórico típico son los monarcas. Por otro lado, el gobierno de propiedad pública. El ejemplo típico de ello serían las repúblicas democráticas. En la historia, podemos decir que la mayor parte de la historia humana, en la medida en que tuvimos gobiernos, la humanidad fue gobernada por monarcas. Existen algunas excepciones, como en la Grecia clásica, la República Romana, Venecia y Florencia durante el Renacimiento, las Provincias Unidas, lo que más tarde se convirtió en los Países Bajos de 1648 a 1673, luego el periodo de Cromwell y también Suiza. Pero estas eran excepciones, y generalmente excepciones de corta duración. La mayor parte del mundo estaba gobernado por monarcas. El significado de la Primera Guerra Mundial. El significado histórico mundial de la Primera Guerra Mundial consiste en el hecho de que la Primera Guerra Mundial constituye un punto en el tiempo en el que dejamos, por así decirlo, la era monárquica en la que vivía la humanidad antes, y entramos, por así decirlo, en la era republicana democrática.
Esta transición de la época monárquica a la republicana tuvo lugar desde la Revolución Francesa hasta la Primera Guerra Mundial. La Primera República, la república más importante de Europa, era obviamente la República Francesa. Tras la derrota de Napoleón en el Congreso de Viena de 1815, se restablece el orden monárquico en Europa. Sin embargo, la Revolución Francesa dejó algunas huellas importantes, por así decirlo, y estas huellas se pueden identificar como la tendencia durante todo el siglo XIX a aumentar gradualmente la franquicia. Prácticamente no existía una franquicia antes de eso en Gran Bretaña. En Francia, por ejemplo, la franquicia universal se introduce de nuevo en 1848 en la franquicia masculina universal. Incluso los defensores más ardientes de la franquicia universal solo consideraron a los hombres en el siglo XIX. El hecho de que se incluyeran mujeres es algo que ocurrió solo en el siglo XX. En Gran Bretaña, la expansión de la franquicia se produce en 1832. En 1867 de nuevo, una expansión se lleva a cabo de nuevo en 1884, y por 1900, alrededor de 3/4 de todos los adultos varones tienen derecho al voto. En Prusia, el sufragio masculino universal se introdujo en 1850. Sin embargo, eso todavía se estratifica en tres clases diferentes según la cantidad de impuestos que las personas pagan. Y en 1871, la franquicia masculina universal también se adopta para la Cámara Baja de la Cámara Baja en Alemania. En Italia, franquicia universal. Esencialmente, la franquicia universal se introdujo en 1913, en Austria en 1907. Además, entre 1890 y 1910, se introduce la franquicia universal en Bélgica, Países Bajos, Noruega, Suecia, España, Grecia, Bulgaria, Serbia y Turquía. A pesar de esta castración, por así decirlo, de las monarquías que tuvo lugar durante el siglo XIX, todavía existen solo dos repúblicas al estallar la Primera Guerra Mundial, Suiza y Francia, y solo una monarquía importante puede describirse como una monarquía parlamentaria. Es una monarquía en la que el poder recae en el Parlamento en lugar de en el rey. Eso es Gran Bretaña. Después de la Primera Guerra Mundial, sin embargo, el mundo entero se convierte en republicano democrático debido a la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Desde el punto de vista de Wilson, la guerra fue una guerra ideológica, una guerra también dirigida contra los monarcas en Europa, especialmente contra la monarquía de los Habsburgo en Austria y los Hohenzollern en Alemania. Como resultado de la Primera Guerra Mundial, los Románov son expulsados de Rusia. Los Hohenzollern son expulsados en Alemania. Los Habsburgo son expulsados en Austria u otros países. Incluso aquellos países que nominalmente siguen siendo monárquicos en orden ya no son monarquías porque todo el poder recae ahora en los parlamentos. Y después de la Primera Guerra Mundial, en casi todas partes se introdujo el sufragio universal masculino y femenino. Todos los estados recién creados después de la Primera Guerra Mundial se vuelven republicanos democráticos. Para darle aquí los estados recién creados, Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Checoslovaquia. Todos ellos se originan después de la Primera Guerra Mundial, como resultado de la destrucción del Imperio Austro-Húngaro y de Rusia en particular.
Bien, ahora permítanme ilustrar, por así decirlo, el poder predictivo de la teoría que presenté comparando la historia anterior a la Primera Guerra Mundial con la historia posterior a la Primera Guerra Mundial. Primer impuesto, durante toda la era monárquica, hubo una ligera tendencia de los gobiernos a aumentar la carga tributaria general. Pero durante cientos de años, básicamente, la cantidad de impuestos recaudados por el gobierno no excedió del 5 al 8% del PNB del Producto Nacional. No existía un impuesto sobre la renta en prácticamente ningún país en el impuesto sobre la renta antes de 1914, y en 1900, incluso con la expansión de la franquicia, el tamaño del gobierno en todos los países europeos promedia no más del 10% del Producto Nacional. Desde el inicio de la era republicana democrática, los impuestos gubernamentales como porcentaje del PNB durante las décadas de 1920 y 1930 aumentaron del 20 al 30%, y en la actualidad la carga impositiva como porcentaje del PNB ha alcanzado el 50% en menos de 100 años. Después de varios cientos de años de prácticamente ningún aumento en la cantidad total de impuestos. Si nos fijamos en el empleo gubernamental consistió en no más del 2 o 3% casi durante toda la era monárquica. Hay varios cientos de años. El empleo en el gobierno hoy en día, por así decirlo, con entrada gratuita en el aparato del gobierno en todos los países occidentales, es de alguna manera entre el 15 y el 20% de la fuerza laboral. Si nos fijamos en cosas como la inflación, la época monárquica se caracterizó en general por la existencia de un dinero mercantil. No se podía confiar en ningún individuo, por así decirlo, que tuviera el monopolio de imprimir una moneda de papel moneda pura. La era republicana, sin embargo, donde el gobierno se vuelve anónimo. La era republicana se ha caracterizado, al principio, por un patrón de cambio de oro, que es un patrón de oro falso, y finalmente por un patrón de papel moneda puro. Si comparo, digamos, a Gran Bretaña como la principal potencia financiera en el siglo XIX con Estados Unidos como la principal potencia en el siglo XX. En Inglaterra, por ejemplo, bajo un patrón mercancía, dinero, de 1660 a 1760, los precios cayeron continuamente. De 1760 a 1860, los precios cayeron continuamente desde 1860 hasta 1910 el índice de precios del índice de precios al por mayor cayó de 100 puntos a 80 puntos. La oferta monetaria en Gran Bretaña de 1845 a 1918, un periodo de más de 70 años, se multiplicó por 6. Si comparas esto ahora con, por así decirlo, la nueva era, entonces encuentras que este índice de precios al por mayor del índice de precios de los Estados Unidos en 1921 era 113. En 1948 eran 185. En 1971 eran 255. En 1981 era de 658 y en 1991 estaba por encima de los 1000. Por lo tanto, el aumento continuo de la oferta monetaria. Si observa las cifras de la oferta monetaria, encontrará que de 1918 a 1991, nuevamente un periodo de 70 años, la oferta monetaria en los Estados Unidos aumentó aproximadamente 64 veces. Se duplicó de 1918 a 1939.
Luego se duplicó de nuevo en 1944. Luego se duplicó de nuevo en 1959. Luego se duplicó de nuevo en 1969. Luego se duplicó de nuevo en 1977. Luego se duplicó de nuevo en 1985 y se ha duplicado de nuevo. Mientras tanto, si nos fijamos en la deuda y los intereses durante la época monárquica, las deudas del gobierno eran esencialmente deudas de guerra. Es decir, durante las guerras, se contraía deuda, y debido a que las guerras se libraban con frecuencia, la tendencia general de la deuda era aumentar. Sin embargo, durante los periodos de paz, la carga de la deuda generalmente se reducía. Inglaterra tenía antes de la Segunda Guerra Mundial una carga de deuda menor que la que tenía después de las guerras napoleónicas. Son 400 años. Se produjo una reducción significativa de la carga de la deuda. Además, los reyes generalmente tienen que pagar tasas de interés superiores al mercado para obtener préstamos porque la gente se dio cuenta, por supuesto, de que existe un tremendo riesgo al prestarles dinero a estos tipos. Por otro lado, si comparas ahora la forma actual del sistema actual de deuda, descubres que, en primer lugar, la deuda ahora aumenta en tiempos de paz y en tiempos de guerra. No hay absolutamente ningún periodo en el que la deuda no aumente. Y en segundo lugar, la deuda se vende ahora a tipos de interés y de mercado realmente inferiores a los del mercado. Debido a que los gobiernos pueden monetizar su deuda, básicamente imprimen dinero para financiar su deuda. Si consideramos los tipos de interés como un indicador particularmente interesante, la tendencia general secular de los tipos de interés es a la baja. Si vamos al comienzo de la civilización, encontramos que en la Grecia clásica las tasas de interés eran de alrededor del 16 al 18% y la tendencia general era a veces al alza y a veces a la baja. Pero la tendencia general de las tasas de interés era caer continuamente en un 19% las tasas de interés en todos los países europeos. Las tasas de interés mínimas estaban significativamente por debajo del 3% y se acercaban al 2%. Si comparamos esto con la era republicana demócrata, encontramos que durante la era republicana, las tasas de interés ya no bajaron. A pesar de que los ingresos reales en los tiempos actuales son más altos y debemos esperar que las tasas de interés sean más bajas. Las tasas de interés del siglo XX siempre han estado por encima de las tasas de interés del siglo XIX. Incluso si tomamos en cuenta, por ejemplo, el hecho de que al menos a partir de la década de 1970, hay una prima de inflación incorporada en la tasa de interés nominal, y restamos esta prima de inflación para obtener algún tipo de estimación de la tasa de interés real. Todavía encontramos que, en promedio, las tasas de interés parecen estar alrededor del 4 al 5% en el siglo XX. Esto se debe a que las tasas de interés son ahora tan altas como lo eran en el siglo XV en Europa y la influencia de la tasa de interés de Dios. El ahorro en los Estados Unidos es aproximadamente el 5% del ingreso disponible, que es aproximadamente la misma tasa de ahorro que teníamos en la Inglaterra del siglo XVII, cuando la gente era mucho más pobre de lo que es ahora y, obviamente, habría sido mucho más difícil para las personas ahorrar. El siguiente indicador, la legislación, el bienestar y la legislación penal en la época monárquica básicamente no existían. Los monarcas no crearon nuevas leyes, aceptaron la ley de propiedad privada preexistente. Asumieron o aceptaron para sí también las reglas de la propiedad privada. Mientras tanto, por supuesto, al igual que tenemos la inflación del papel moneda, ahora también tenemos la inflación legal. Mientras tanto, todos los países aprueban decenas de miles de leyes cada año, lo que crea, por supuesto, una enorme incertidumbre legal. Las monarquías de bienestar tomaron en promedio, como dije, durante el siglo XIX, por ejemplo, como el 5% del Producto Nacional y gastaron el 50% de esto en gastos militares.
Hoy en día, los gobiernos absorben el 50% del Producto Nacional y de eso gastan del 10 al 20% en gastos militares, lo que sería aproximadamente del 5 al 10% del PNB, mientras que los sistemas monárquicos gastan el 2,5% del PNB en gastos militares. Pero más importante que esto es lo siguiente, el 50% del gasto público se gasta hoy en día en legislación social y de bienestar, algo que básicamente no existía bajo el orden monárquico. La consecuencia del gasto en bienestar solo quiero señalar una de las consecuencias, el gasto en bienestar reduce el valor de las familias. De nuevo, durante varios cientos de años, por ejemplo, la tasa de natalidad fue de entre 30 y 40 por cada 1000 habitantes. Más un poco más en los países católicos, un poco menos en los países protestantes. En el siglo XX, las tasas de natalidad han caído a 15 a 20 por cada 1000 habitantes. Básicamente se ha reducido a la mitad. Con respecto a las tasas de criminalidad, se esperaría que si se tiene una avalancha de legislación en marcha, esto obviamente cause, por así decirlo, una erosión del conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. Y es de esperar que las tasas de criminalidad aumenten nuevamente. Eso es precisamente lo que se puede observar, las tasas de criminalidad durante el siglo XIX. Confío en los datos de Ernstein y Wilson. Las tasas de criminalidad durante el siglo XIX esencialmente disminuyeron de un año a otro. Sin embargo, a partir de 1950, es decir, después de que tuvieras algunas generaciones viviendo bajo regímenes democráticos republicanos y bajo sentimientos igualitarios. A partir de la década de 1950 en todo el mundo occidental, se puede ver un aumento en las tasas de criminalidad. Por último, la guerra y la política exterior. Como dije antes, en las monarquías es de esperar que gran parte de su política exterior consista simplemente en la política matrimonial. Permítanme darles un ejemplo. Los Habsburgo, que es un ejemplo típico, podrían serlo. Se podrían dar una gran cantidad de ejemplos de cómo las monarquías expandieron sus territorios. Maximiliano, el emperador, que vivió las reglas de 1493 a 1519, se casó con María de Borgoña y heredó el reino de Borgoña, que incluye los extremos occidentales de Francia y los Países Bajos a través de este matrimonio y tuvieron un hijo, Felipe. Y Felipe estaba casado con Juana, que era la heredera de Fernando e Isabel de España. Y de esta manera adquirieron España. Y estos dos tuvieron un hijo Carlos, que entonces era Carlos V. Emperador Carlos V, que tenía un territorio que incluía Austria, Países Bajos, España y las posesiones americanas. Las guerras eran básicamente durante la época monárquica, disputas de herencia. Hubo matrimonios mixtos y, a veces, las dinastías se extinguieron. Y obviamente, las guerras resultaron por herencias. Pero debido a que eran disputas de herencia, por así decirlo, siempre fueron guerras limitadas. Tenían objetivos claros. Quiero esto. Este es el trono que necesito. Esta es la ciudad o esta es la provincia a la que tengo que llegar. Permítanme leerles una cita de Guillermo Ferrero, un colega de Maísis durante su tiempo en Suiza, que caracteriza la guerra del siglo XVIII. Eso básicamente se aplica también a la guerra anterior e incluso a la guerra del siglo XIX. Y dice algo como esto, la guerra se volvió limitada y circunscrita por un sistema de reglas precisas.
Definitivamente se consideró como una especie de combate único entre los dos ejércitos, siendo la población civil casi espectadores. El saqueo, las requisas y los actos de violencia contra la población estaban prohibidos tanto en el país de origen como en el país enemigo. Cada ejército estableció depósitos en su retaguardia en ciudades cuidadosamente elegidas, cambiándolas a medida que avanzaba. El servicio militar obligatorio existía solo de forma rudimentaria y esporádica. Los soldados eran escasos y difíciles de encontrar, por lo que se hizo todo lo posible para garantizar su calidad mediante un entrenamiento largo, paciente y meticuloso. Pero como esto era costoso, los hacía muy valiosos y era necesario dejar que mataran a la menor cantidad posible. Al tener que economizar a sus hombres, los generales intentaron evitar pelear batallas. El objeto de la guerra era la ejecución de maniobras hábiles, y no la aniquilación del adversario. Una campaña sin batallas y sin pérdidas de vidas. Una victoria obtenida por una combinación inteligente de movimientos se consideraba el logro culminante de este arte, el patrón ideal de perfección. Fue la avaricia y el cálculo los que hicieron la guerra más humana. La guerra se convirtió en una especie de juego entre soberanos. Una guerra era un juego con sus reglas y sus apuestas. Un territorio, una herencia, un trono, un tratado. El perdedor pagó. Pero en contraste con esto, republicano. Las guerras republicanas siempre han tendido a ser guerras motivadas ideológicamente, en consecuencia, también guerras totales. Es decir, no tenían objetivos territoriales limitados. Ya hay muchos ejemplos de esto en la historia antigua. Era extremadamente imperialista y brutalmente brutal con sus enemigos, la República Romana. Digamos que un tipo como César era un imperialista despiadado. Suiza, una república, fue famosa durante la Edad Media por la ferocidad de sus combatientes, y durante un breve periodo de tiempo parecía que Suiza podría convertirse en una gran potencia europea hasta que finalmente se la puso en su lugar y luego permaneció tan pequeña como lo es hoy en día. Cromwell no era más que un gran carnicero. Francia, las guerras napoleónicas fueron extremadamente brutales. Además, por primera vez habían introducido el reclutamiento masivo. Los ejércitos alcanzaron tamaños que nunca antes habían alcanzado. La guerra civil en los Estados Unidos, un ejemplo típico de una guerra por motivos ideológicos, utilizó nuevamente el reclutamiento masivo y terminó en enormes carnicerías. Y la Primera Guerra Mundial fue el siguiente ejemplo de esto. Permítanme citar al general J.F.C. Foucher, uno de los principales historiadores militares, como resume, por así decirlo, la diferencia entre las guerras monárquicas y las guerras democráticas. Dice algo como esto: la influencia del espíritu de la nacionalidad, es decir, de la democracia, en la guerra fue profunda. Emocionalizó la guerra y, en consecuencia, la brutalizó. En el siglo XVIII, las guerras eran en gran parte la ocupación de reyes, cortesanos y caballeros. Los ejércitos vivían en sus depósitos, interferían lo menos posible con la gente, y como los soldados se pagaban con el monedero privado del rey, eran demasiado costosos para tirarlos a la ligera en ataques masivos. El cambio se produjo con la Revolución Francesa, y a medida que los ejércitos se convirtieron cada vez más en instrumentos del pueblo, no solo crecieron en tamaño, sino en ferocidad. Los ejércitos nacionales luchan contra las naciones, los ejércitos reales luchan contra sus enemigos. El primero obedece a una turba siempre demente, el segundo a un rey. En general, todo esto se desarrolló a partir de la Revolución Francesa, que también dio al mundo el servicio militar obligatorio, la guerra de rebaños y el acoplamiento de rebaños con las finanzas y el comercio, ha engendrado nuevos reinos de guerra. Porque cuando una vez que toda la nación lucha, está todo el crédito nacional disponible para los propósitos de la guerra. Ahora permítanme llegar a una conclusión aquí. Desde 1918, entonces, prácticamente todos los indicadores de preferencia temporal alta o ascendente, es decir, de orientación a corto plazo, han mostrado una tendencia ascendente sistemática en lo que respecta a los gobiernos. El republicanismo democrático produjo el comunismo, y con esto la esclavitud pública y el asesinato en masa patrocinado por el gobierno, incluso en tiempos de paz.
El fascismo, el nacionalsocialismo, por último, y de manera más duradera, la socialdemocracia, o lo que en Estados Unidos se llama liberalismo. El servicio militar obligatorio se ha vuelto casi universal. Las guerras extranjeras y civiles han aumentado en frecuencia y brutalidad, y el proceso de centralización política ha avanzado más que nunca. Internamente, el republicanismo democrático ha llevado a un aumento permanente de los impuestos, las deudas y el empleo público. Ha llevado a la destrucción del patrón oro, una inflación sin precedentes del papel moneda y un aumento del proteccionismo y los controles migratorios. Incluso las disposiciones de derecho privado más fundamentales han sido pervertidas por una avalancha incesante de legislación y regulación. Simultáneamente, en lo que respecta a la sociedad civil, las instituciones del matrimonio y la familia han sido destruidas a través de la legislación de bienestar, en consecuencia, el número de hijos ha disminuido y las tasas de divorcio, ilegitimidad, monoparentalidad y aborto han aumentado. En lugar de aumentar con el aumento de los ingresos, las tasas de ahorro se han estancado o incluso han disminuido en comparación con el siglo XIX. La destreza cognitiva de las élites intelectuales políticas y la calidad de la educación pública han disminuido y las tasas de delincuencia, desempleo estructural, dependencia del bienestar, parasitismo, negligencia, imprudencia, incivilidad, psicopatía y hedonismo han aumentado. La consecuencia, entonces, es, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Se puede hacer algo para evitar que el proceso de descivilización se ejecute en todo su núcleo, por así decirlo? ¿Y qué? Sobre todo, creo que la idea de democracia y de gobierno democrático debe ser deslegitimada. En última instancia, el curso de la historia humana está, por supuesto, determinado por las ideas, ya sean verdaderas o falsas. Y así como los reyes no podían ejercer su gobierno a menos que la mayoría de la opinión pública aceptara tal gobierno como legítimo, los gobernantes democráticos no pueden durar sin el apoyo ideológico de la opinión pública. Del mismo modo, esa transición del gobierno monárquico al democrático debe explicarse como fundamentalmente nada más que un cambio en la opinión pública. Hasta el final de la Primera Guerra Mundial, la abrumadora mayoría del público en Europa aceptaba el gobierno monárquico como legítimo, y hoy en día casi nadie lo haría. De hecho, la idea de un gobierno monárquico se considera risible hoy en día. En consecuencia, creo que el retorno al antiguo régimen debe considerarse imposible. La legitimidad del gobierno monárquico parece haberse perdido irremediablemente. Tal devolución tampoco sería una solución genuina. Más bien, la idea de un gobierno democrático, republicano debe hacerse igualmente, si no más, risible que el gobierno de los monarcas, no menos importante, al menos al identificar el republicanismo democrático republicano como la fuente de la descivilización. Debe quedar claro que no es el gobierno, monárquico o democrático, sino la propiedad privada y el reconocimiento y la defensa de los derechos de propiedad privada lo que constituye la fuente última de la civilización humana. Y estratégicamente para promover la deslegitimación de la democracia y al mismo tiempo promover la legitimidad suprema de la propiedad privada, el contractualismo y la responsabilidad individual. Se debe dar apoyo ideológico a todas las fuerzas sociales descentralizadoras o incluso secesionistas. Porque un gobierno territorialmente más pequeño favorece la moderación, y solo en las pequeñas comunidades regionales es posible que surjan élites naturales, cuya autoridad voluntariamente reconocida puede dar legitimidad a la idea y la institución de un sistema de propiedad privada pura o una sociedad de derecho privado puro como respuesta a la monarquía y la democracia. Muchas gracias.